Ya sabemos que estamos en la sección de Reyes y Profetas del Antiguo Testamento. Ya estamos viendo lo que son los profetas del sur. Estamos justo y casi a las puertas de la invasión, la primera invasión del Imperio Babilónico hacia el reino del sur. Ya para este momento el reino del norte, que se llamaba Israel, había sido cautivo por los asirios. Y en este momento estamos en el último reinado de ese profeta, de quien comandaba Judá en ese tiempo, que era Manasés, y que este hombre había hecho peor que todos los reyes que lo precedían. El juicio de Dios vendría precisamente por la culpabilidad de su rey, que había llevado a la nación hacia la apostasía y el no creer a Dios. De la tabla cronológica que nos estuvo enseñando el pastor David, estamos entonces en el profeta Jeremías, cuyo profecía está antes de la primera invasión babilónica, durante la invasión babilónica. Vimos que estamos en el profeta del Antiguo Testamento. La división del libro de Jeremías era: el capítulo 1 nos presenta el llamado de Jeremías, eso ya lo vimos en una clase. La primera sección, que va desde el capítulo 2 hasta el 35, contiene una serie de mensajes que varían en extensión, persona y contenido. El dato acá importante para no extraviarse es que no está puesto en orden cronológico, sino que simplemente Jeremías colocó los mensajes que se habían mandado, que Dios había hecho a través de él, pero no están puestos en orden cronológico, lo que no debemos verlo de esa manera. Entonces, para poder comprendiendo cuál es la lección que nos quiere enseñar. La segunda sección, desde el capítulo 36 hasta el 44, nos presentan unos sucesos históricos en los últimos días de Judá. La tercera sección, 45 al 51-58, contiene una nota de consolación a Baruch, el asistente de Jeremías, y una serie de profecías, naciones gentiles. Y un apéndice, el capítulo 52, narra cómo Jerusalén fue completamente derrocada y destruida. Entonces eso significa que nos está narrando desde el futuro, ya escribe mirando hacia el pasado. Esa parte del apéndice del 52. Entonces, estuvimos viendo hasta el capítulo 10, permítame pasar rápidamente esta sección, para continuar en el capítulo 14, aquí. Capítulos 14 y 15 del libro de Jeremías nos hablan de un mensaje con motivo de la sequía, en parte de los juicios que enviaba Dios a su pueblo, para que éste recapacitara, reflexionara sobre la conducta que estaban teniendo y sobre su alejamiento con respecto a la ley de Dios. Estaba el hecho que Dios mandaba ciertas calamidades y ciertos problemas, ya fuera por invasión de un ejército extranjero o ya fuera con problemas de la naturaleza. Lo importante acá, como lo hemos visto en otros profetas que estuvimos estudiando, es que Dios no está actuando de una manera antojadiza, sino que era lo mismo que le había prometido Dios a través de Moisés en su ley. De manera que, en cierto sentido, el Dios soberano que actúa como a Él le place, nos ha dejado una instrucción en su palabra. ¿Y qué debemos esperar de Él? ¿Qué debemos esperar si oímos su palabra y lo obedecemos? Pero también, ¿qué debemos esperar si desoímos su palabra o si no queremos obedecer? Todas las advertencias que se estuvieron dando por todos los profetas que hemos visto son muestra de la misericordia y del amor de Dios. Es cierto que algunos juicios, cuando los leemos de manera aislada al contexto completo, las personas dicen: oye, pero este Dios del Antiguo Testamento es muy cruel. Hombre, el del Nuevo Testamento es más misericordioso, cometiendo un grave error, porque es uno y el mismo Dios, que es inmutable. ¿Qué significa que es inmutable? Eso lo hemos estado viendo en los atributos de los miércoles. No cambia. Tiene el mismo concepto sobre justicia. Espera la misma obediencia. Espera el temor.
espera que se le obedezca. Y este Dios inmutable ejecutó sendos juicios al pueblo que debería representarlo en la tierra para reflejar su gloria, pero que en realidad se había negado a escuchar. Entonces, acá vemos en el Jeremías 14, comienza con un mensaje de una sequía que él envía. Ustedes recordarán, cuando vimos el libro de Joel, que muy parecido a este, Jeremías habla en una ocasión de una gran catástrofe natural en la tierra. Para los moradores de Judá iba a haber una sequía, y por ser un país cuyo sostenimiento o cuyo sostén venía de la agricultura principalmente, obviamente que le cortaran los tiempos de lluvia, la cosecha, vendría una escasez y una pobreza. Eso es como que si hoy en día en Venezuela nos dijeran se acabó el petróleo. Imagínense, el 80% creo que de la producción de venezolanos es acerca del petróleo. Bueno, así estaba pasando con Judá en este momento. En este caso, el Señor le envía o dice a través de Jeremías que hay una sequía y obviamente están pasando una gran necesidad, hay una catástrofe que está sucediendo. Causas de la sequía, vamos a leer el capítulo 14, ahí dice versículos 10 y 14, 16, pero en realidad es desde el versículo 1, vamos a leer: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Es una manera poética de hablar sobre la gran calamidad que está ocurriendo aquí. Los nobles, capítulo 14, versículo 13. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas de los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierro. Esta sierva es un animal que parece al venado. No voy a creer que una sierva del femenino de siervo con S. Sierva con C, que es un animalito que parece un venado. La sierva está hablando de que inclusive los propios animales salvajes no estaban teniendo vida aquí, estaban pasando o les caía sobre ellos la calamidad que estaba pasando. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierro, no tenían de dónde comer ni alimentarse. Los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Es como cuando alguien ni siquiera puede abrir los ojos. Y después empieza a explicar por qué toda esta calamidad. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. El pueblo de Judá no lo tenía consciente, Jeremías sí. Y Jeremías sabe que esta serie de acontecimientos y sequía y catástrofe que están experimentando es el juicio de Dios por las iniquidades que se estaban acumulando en el pueblo. Que a pesar de las advertencias y los llamados constantes que le hacía Dios a través de sus siervos para que regresaran de sus malos caminos, ellos no hacían caso. Entonces Dios comenzó a hacer presión de otras maneras. Versículo 10 del mismo capítulo 14. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar, no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Ustedes vean las oraciones siempre de los profetas o de los siervos de Dios, decían: acuérdate de tu pacto con Abraham, acuérdate de lo que le prometiste a David. Será el fundamento para hacer una petición a Dios.
tú hiciste un pacto, tú cumples tus promesas. Pero entonces Jeremías está diciendo, o Dios a través de Jeremías diciendo, no, yo no me voy a acordar de eso, lo que sí me voy a acordar es de las iniquidades que han estado haciendo. Y lo voy a hacer pagar. Es nuestro Dios justo, hermano. Versículo 14 al 16. Mas dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié ni... vamos a leer el 11 para entender el contexto de aquí. Me dijo Jehová: no rueguen por este pueblo para bien. Versículo 12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Versículo 14. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan. Versículo 13, perdón, hermano. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Versículo 14, me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profeticen en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos que derramaré su maldad. Aquí entonces estos versículos nos ponen en contexto de que el juicio que venía era, primero, porque el pueblo no se cansaba de pecar, como dice, de vagar, sus pies se apresuran, ellos estaban completamente inclinados al mal y no había nada absolutamente que a ellos los restringiera. El temor de Dios no era. Dice que hacían algunas cosas piadosas o religiosas, como ayunar, orar, y Dios dice, es una oración hipócrita. Dice que tenían profetas que les profetizaban, y Dios les dice, ellos son mentirosos. ¿Y por qué eran mentirosos, hermano? Porque les profetizaban: tranquilos, no va a pasar nada malo. Dios no se enoja con los seres humanos. A Dios los ama a todos por igual. No importa si mientes, no importa si eres un adúltero, no importa si eres un borracho, no importa si eres homosexual, seas lo que sea, Dios te ama. Ese era el mensaje de estos profetas. ¿Y qué dice Dios de ellos? Yo no los envié, son falsos. Porque la Biblia dice que el hombre con su pecado ha inflamado la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta de Dios al hombre por no prestarle atención a su ley. Y cualquiera de nosotros, cualquiera, hermano, porque dije al principio, es un Dios inmutable, que vive, actúa, sin tener en cuenta la ley de Dios. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre él. Y qué triste, tan fuerte es que Dios le dice a Jeremías: ni siquiera ores por ellos, no te voy a escuchar, no puedes clamar por ellos, no va a haber misericordia. Los juicios del capítulo, hay un juicio como acabamos de leer, y que la intercesión que hace Jeremías por el pueblo está básicamente emulando a Moisés y a Samuel. Y es interesante cómo en el capítulo 15 le dice Dios, recordándole su ley, porque es hermano, lo que acabo de decir,
Dios es consistente con su palabra. Jeremías puede haber dicho, bueno, pero si yo apelo a la misericordia de Dios e intercedo como lo hizo Moisés una vez. ¿Se recuerdan que Dios le dice a Moisés, mira, quédate aquí, que yo los voy a eliminar de una sola vez? Y Moisés intercede y apela y le dice, Dios, ¿por qué los pueblos tendrán que hablar de que tu pueblo no te obedeció? Acuérdate de las misericordias, acuérdate de Abraham. ¿Y Dios qué le dijo a Moisés? Por ti, por tu oración, habla conmigo. Ustedes se recuerdan, Abraham también intercedió por su amigo Gomorra, pero en este caso no fue de balde también. Samuel, el profeta, también intercedió por ellos. Y Dios escuchó a Samuel. Jeremías intercede por ellos y capítulo 15, versículos 1 al 6. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, a muerte, el que a espada, a espada, el que a hambre, a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para el terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Y ahorita voy casi al final voy a hacer una aclaración, porque hay varios pasajes donde dice Dios, o en boca de Jeremías, que Dios dice, me he arrepentido, me he arrepentido. Porque ¿desde cuándo estamos anunciando los juicios? ¿Desde cuándo los profetas? Y había arrepentimiento y Dios no les lleva el juicio prometido. Era como que Dios se arrepintió. Luego explico esa terminología. Como con Jonás. En 40 días destruye Nínive. Jonás va regañadiente, profetiza y se regresa. Y Nínive se arrepiente, y dice la Biblia que Dios se arrepintió del mal que le hizo hacer a Nínive. Entonces, pero Dios dice aquí, ni que Moisés, ni que Samuel, ni que nadie. Ya estoy cansado de arrepentirme, estoy cansado de dilatar mi juicio que se merece. Sin embargo, hay una promesa de misericordia. Pero un momento. La promesa no es para el pueblo. La promesa es para Jeremías. Porque Jeremías está llevando también con el pueblo. Es más, a Jeremías lo tienen preso, lo perseguían y lo torturaban. ¿Por qué lo torturaban los reyes y los profetas de ese tiempo? Porque él se contraponía contra ellos. Venían los profetas mentirosos, decían paz y paz. Jeremías decía, no, mentira, son unos falsos. No viene paz, viene espada, viene hambre, viene el juicio de Dios. A él lo perseguían y lo torturaban. Jeremías decía, pero bueno Dios, yo hago lo que tú dices y me va mal, y ellos todavía están bien. Entonces Dios, en medio del juicio, le da una promesa, no al pueblo, que ya Dios dijo, no los voy a perdonar, los voy a juzgar. Babilonia ya venía, estaba en cierre el cautiverio de Babilonia. Pero a Jeremías le promete misericordia. Y hermano, Jeremías también va cautivo a Babilonia. Y le dice Dios, pero yo voy a tener misericordia de ti. El punto es que la aflicción y el juicio son parte de la vida, inclusive del creyente. Pero que Dios le promete protección y cuidado al creyente en medio de la prueba. La promesa no es, te la voy a quitar. La promesa en esta tierra, hermano, es, no te voy a abandonar nunca, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y Jeremías podía decir eso y estaba en Babilonia. El punto es, hermano, la promesa, y vemos cómo Dios lo anima, capítulo 15, versículos 19 al 21. Estas
Estas son palabras de Dios a Jeremías, no al pueblo. Por tanto, así dice Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré en la mano de los fuertes. Dios le dice a Jeremías que aunque va a venir el juicio y él lo sufre, él le dice: pero Jeremías, si tú me eres leal, si tú eres leal, si tú entresacas lo precioso de lo vil, y así como también nos habla la Biblia que Daniel y sus 3 amigos están en Babilonia, pero ellos tienen su mayor lealtad al Señor de los cielos, a nuestro Dios, y ellos en medio de la dificultad le son fieles, y Dios los guarda en medio del horno de fuego. Lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros, hermanos, es que seremos metidos en el horno de fuego, pero seremos guardados por Dios, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque inclusive la muerte, el más terrible de los enemigos del hombre, aunque nos pueda alcanzar, el aguijón fue eliminado por Cristo mismo. Y aún la muerte la podemos mirar con dignidad y afrontar y decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde tu victoria? El Señor prometiendo que a su pueblo lo guarda en medio de la aflicción, en medio de la aflicción. Sin embargo, continúa el capítulo 16 con del capítulo 16 al 19 hay unos mensajes específicos hacia Jeremías. En esos últimos días, el juicio será tan duro en Jerusalén que será mejor para Jeremías no tener familia. Es un día en que no habrá clemencia de parte de Dios. Usted ve el capítulo 16 comienza y le dice: Jeremías, no se te ocurra casar y no vayas a tener hijos, porque los días que vienen son tan malos que tú no vas a poder cuidar de tu familia. Son los juicios de Dios precisamente, hermano, por un pueblo que no lo escuchaba a su voz. Un juicio sin misericordia. Capítulo 16, versículo 5 y versículo 8. Dice: porque así ha dicho Jehová: no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni lo consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Versículo 8. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría, y toda voz de esposo y toda voz de esposo. Y el resto del capítulo es Dios advirtiendo a Jeremías de los juicios y misericordias que van a venir, que vendrán. Precisamente Babilonia está cerca. Pero sin embargo, la ceguera del pueblo es tan grande que Dios sabe que hace falta un segundo éxodo. En el capítulo 16, 14 al 21, el Señor les dice: en la historia de Israel siempre se recordaría, mira, Dios nos libró cuando estábamos en Egipto, éramos esclavos, siervos de Faraón, éramos maltratados y tratados como más bajos de los plebeyos, pero Dios nos sacó. Esa era siempre, viendo su pasado, ellos reflexionarían y enseñarían a sus descendientes de la misericordia de Dios para que no volvieran a la esclavitud. Pero la ceguera era tan fuerte que Dios en estos versículos les dice: mire, vivo yo, o sea, él dice, prometo por mi carácter, que no van a volver a decir sobre Egipto,
ustedes van a hablar de Babilonia, porque los voy a hacer salir, los van a tratar como lo peor de lo peor en aquellas ciudades, y de allá, cuando yo los traiga, es que van a decir, cuando Dios nos trajo de Babilonia, tuvo misericordia, cuando Dios nos trajo. El juicio venía tan fuerte que el acontecimiento más importante de esa nación, que era el éxodo, Dios dijo, ya no lo van a citar más, van a citar lo que viene ahora. A pesar del juicio que viene, Jeremías sabe mirar al Señor como su Salvador. Capítulo 17, versículo 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En el capítulo anterior vimos, con el punto anterior vimos, que Dios le hace una promesa a Jeremías, específica a él y no al pueblo, porque lo va a juzgar. Y esas promesas son las que sostienen a Jeremías en medio de la calamidad. En medio de la calamidad, hermanos, que atravesamos, son las promesas de Dios que nos sostienen. Porque en medio de esa calamidad y de todo lo que está diciéndole Dios a Jeremías, entonces Jeremías dice, a pesar de eso, tú eres mi alabanza, por lo tanto yo espero tu salvación, yo espero tu sanación, yo espero lo que tú tienes para mí. Jeremías, y aquí también es importante, Jeremías, hermanos, en este libro, presenta la observancia del día de reposo como la prueba de la verdadera espiritualidad del pueblo de Dios. Un mensaje muy importante. Jeremías capítulo 17, versículos 20 y 22. Y dile, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Versículo 24. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Versículo 26, versículo 25, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Céfila, de los montes y del Neguev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. La evidencia de lo mal que estaba, la condición tan mala que traía Judá, era el desconocimiento y la falta de preparación que tenían para el día de reposo. En contraste, Dios le envía un mensaje a Jeremías, que obedezcan su ley, que se pongan a cuenta, y es precisamente guardando el día de reposo. Pregunta, ¿por qué para Dios es tan importante ese día? ¿Por qué no les puedo decir, bueno, ayuden a las viudas, a los huérfanos, traigan las ofrendas mejores que tengan, dejen de adulterar, dejen de emborracharse? No le dice ninguno de los pecados que cometían, les dice, guarden el día de reposo. Esa es la evidencia de una verdadera espiritualidad. Porque el día de reposo, hermano,
siendo el día que Dios santificó para que su pueblo lo disfrutara a Él mismo. Y cuando el pueblo de Dios realmente toma el día de reposo con la importancia y la trascendencia que éste tiene, es cuando ellos se anticipan al día de reposo, es una anticipación de la presencia de Dios. Es el disfrute de tener a Dios de una manera que no se tiene en el resto de la semana. La evidencia de nuestro verdadero temor y amor a Dios es cómo nosotros vemos lo que para hoy corresponde el día de reposo cristiano, el domingo. Si para usted hoy le es una carga venir a la iglesia, pararme temprano, preparar almuerzo, dejarlo de anterior, o ir a la iglesia, aguantar 2 horas a que el pastor, a cantar esos himnos que son tan fastidiosos, a ver a los hermanos que ya me tienen aburrido. Pero el día de reposo más bien sería cuando nosotros realmente tenemos una comunión sana, cuando nuestra comunión, nuestra adoración a Dios es sana en la semana. El día de reposo más bien es el clima de lo que nosotros disfrutamos. Reconocemos que Dios está de una manera especial con su pueblo cuando se reúne el día domingo. Es decir, hermanos, lo miramos con anticipación gozosa. No es que llegamos al día domingo ahí trastabillando y casi que obligados a venir. No, nos anticipamos desde el día viernes, esperando, preparando todo. ¿Verdad que sí? Alegres, tiene un día especial. Cada domingo Dios nos dejó, porque Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Hermanos, eso es una promesa para el pueblo de Dios reunido. Es cierto que Dios es dueño de todos los días. Es cierto que hay que temer el lunes, martes y miércoles. Eso es cierto. Pero tengan cuidado de usted equiparar los días porque no son iguales para Dios. Hay un día que Él pidió santificarlo para Él, es el día domingo. Y nosotros debemos dárselo. Darle adoración, esperarlo con expectativa gozosa, emocionados, preparándonos. De manera que vienen las propuestas para, no, gracias, como el meme en Facebook que sale. Vamos para la playa el día domingo, vamos a la iglesia. Pero eso es algo que no se debe imponer, eso es algo que surge de un corazón que adora a su Dios. Que se reconoce. Cuando vimos Corintios, dice, ¿no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? Significa, hermano, si realmente creemos por la fe lo que dice su palabra, que este lugar, a esta hora, donde está un pueblo reunido, y de los lugares donde estén reunidos en su nombre, es el lugar más santo que tiene el planeta Tierra en este momento. Y a mí se me dio el privilegio de estar. Por eso Dios le dice a Jeremías, guarden el día de reposo. En los días de Jeremías se permitían violaciones flagrantes al día de reposo cristiano. Hacían lo que fuera. Cuando dice no lleves carga, es que ellos habían tomado el día para comercializar. O sea, ¿qué es lo que nos dice un comerciante ahorita? Pero es que el domingo es el mejor día de la semana. Y Dios dice, no, tú deberías atesorar más mi presencia que el dinero.
en el capítulo 18, y hasta aquí terminamos, son unas analogías que hace Dios a través del mensaje de lo que pasa con Jeremías y con Judá. Veamos el capítulo 18, versículos 1 al 10, nos enseña la soberanía de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. La soberanía de Dios, diciéndole a Jeremías: yo hago con los hombres lo que yo quiero. Como un alfarero, un artesano, hace con su arcilla. Es interesante, hermanos, que este es el capítulo, este episodio es el que tiene Pablo en mente cuando en Romanos capítulo 9 habla sobre la potestad y la soberanía de Dios de juzgar a Israel. Que dice: ¿y por qué inculpa? ¿Y quién eres tú para altercar con Dios sobre lo que Él llama y lo que no llama? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer lo que Él quiera con esa masa? Pablo tiene en mente este episodio. ¿Y cuál es el episodio? Que Dios dice: yo destruyo a quien yo quiera y yo perdono misericordia con quien yo quiera. Y Pablo lo hace para hablar de Israel. ¿Y Jeremías quién lo está haciendo? Sobre Israel, precisamente, y sobre las demás naciones. La soberanía de Dios en hacer lo que Él quiera. Te dije que íbamos a terminar hablando del arrepentimiento de Dios, porque otra vez vemos la terminología aquí. Hay una advertencia esperando arrepentimiento, lo acabamos de leer. Él dice: si ellos, yo los he puesto para arrancar, edificar, destruir. Si ellos no escuchan la voz, no se arrepienten, yo me arrepentiré del bien que prometí. Si ellos les llamo del mal y no se arrepienten del mal, yo me arrepentiré del mal, del bien que prometí hacer. El arrepentimiento de Dios. Creo que hace poco un hermano estuvo hablando de eso, ¿verdad? Ese pendiente de que yo no pude estar, que fue el hermano Carlos Luz. Por eso no voy a ahondar, porque asumo que el hermano ya lo enseñó. Pero lo que nos está diciendo aquí es que es una descripción de su acción y no de su carácter. Recordemos que Dios es inmutable. Y cuando la Biblia habla que Dios se arrepintió de un mal, o Dios iba a arrepentir de hacer lo que estaba haciendo, no es como el arrepentimiento de los hombres. Nosotros debemos arrepentirnos porque hicimos algo mal. Me arrepiento, Dios, de este pecado. Dios no hace pecado, Él no tiene por qué arrepentirse de pecado. Cuando reflexionamos sobre algo que hicimos y que pudimos hacerlo mejor, nosotros decimos: me arrepiento de tomar esa decisión. Cuando vemos algo que hicimos también y que no se dio como queríamos, me arrepiento de haber ayudado a tal persona. Pero la cosa es que esa es una manera de los hombres, porque no sabemos el futuro, no tenemos el control de las cosas, y nosotros debemos arrepentirnos de nuestras acciones. Dios no se arrepiente así. Dios no es hombre para que se arrepienta. Lo que está diciendo la Biblia es, o toma esa terminología, es un antropomorfismo. Darle cualidades o atributos a Dios como si fueran humanos para que nosotros comprendamos su proceder. Desde el punto de vista humano, es como que Dios se arrepintió, porque Dios le dijo: viene por este camino, y le dice: si llegas aquí, te voy a dar con el hacha, pero arrepiéntete, o si no el hacha va, arrepiéntete o el hacha va. Pero el hombre llega hasta aquí y se devuelve, entonces Dios no lanza el hacha. ¿Quién se arrepintió, el hombre o Dios? Se arrepintió el hombre, no Dios. Entonces, por eso, pero en la vista de Jeremías, Dios fue el que se arrepintió, en el sentido de que
prometió un juicio, pero si tú te arrepientes, no te voy a dar el juicio. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. También que cuando Dios una y otra vez emite juicio contra ti o contra mí, vemos también que el principal propósito, hermano, es que te arrepientas. Que te arrepientas. En los capítulos anteriores vimos, no van a tener misericordia de las mujeres. Los niños se van a morir en las plazas. En las lamentaciones de Jeremías se va en vómito al ver el desastre humano que está pasando. Porque los babilónicos estaban matándolos en las calles. A los niños de pecho los estrellaban contra las rocas. Que Dios tan cruel que permitió eso con su pueblo. Él viene llamándolos hace tiempo, arrepiéntanse, viene el juicio. Y Él dice, si tú oyes, yo no te haré el mal. Si no oyes, espérate. Arrepentidos y convertidos para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. De manera, hermanos, que aquí tenemos nuevamente, una vez más, y bueno, en la historia de Judá y Jerusalén fueron como 300 años, Dios llamándolo. Nosotros tenemos como 4 semanas, varias semanas hablando de los profetas, llamando, reflexiona, concientízate, arrepiéntete, busca a Dios genuinamente. Escucha su voz, escucha su ley. No te olvides de la ley de Dios, porque realmente vendrá el tiempo donde será el Señor el que nos va a quitar. Donde será el que diga, no me pidas por eso. No lo voy a escuchar. Pero la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Estos mensajes, hermanos, son importantes, duros, pero fieles son las heridas del que ama, dice la Biblia. Es una misericordia de Dios. Al final lo que tenemos que ver, que estudiemos el mensaje de Dios a través de sus profetas, es una misericordia que nosotros debemos atesorar y apreciar, hermano. Porque ¿sabe qué es peor? Que no nos diga nada y que nos deje andar. Como cuando Israel pidió codornices, despreciando el maná del cielo. Y Dios dijo, no te voy a dar ninguna codorniz. No, te la voy a dar y que te van a salir por las narices. Se les podrían y se hacían gusanos. Querías abundancia, tómala hasta por las narices. Pero era el juicio de Dios que se había cansado del pueblo. Que nosotros oigamos esas advertencias de parte de nuestro Dios, entonces son su misericordia con nosotros para que rectifiquemos. O estando dentro de la calamidad, sus promesas, como a Jeremías, nos sostengan. Tú eres mi salvación, tú eres mi Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia. Porque de verdad, Padre, estar en tu casa, escuchar tu palabra, aprenderla, entenderla y atesorarla en nuestro corazón, es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. Gracias, amado Señor, por tu generosidad, por su condescendencia para con nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.